Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estuvimos este fin de semana con Javier de Xavier Argentina y con Juan Carlos Monedero, autor de Lenguaje, Ideología y Poder, que tuvo la amabilidad de regalármelo, regalármelo autografiado. Para Oscar, un interesante ateo con quien me gustaría seguir conversando, encantado cuando este interesante católico tenga ganas de seguir. Tiene las puertas abiertas de este canal, ha sido un placer. Nos ha quedado la mitad de los temas en el tintero por una cuestión de tiempo. Eh, Va a ser un gusto. Diciembre generalmente es el mes relax de filosofía de película, así que seguramente va a salir en enero esta charla y de paso dejamos descansar un poco el tema del strike y volvemos el contador a cero, porque no viene mal tampoco. Me dicen qué pienso del Día de la Democracia. Bolivia tiene un ministro de Marina, los talibanes tienen un secretario de Cultura. ¿Por qué no vamos a tener un Día de la Democracia en Argentina? La semana que viene entra a correr el sistema de pasaportes internos. Un país donde no existe la libre circulación no puede ser considerado una democracia, ni con la definición más amplia, más ridículamente abarcativa de lo que es una democracia. No puede ser considerado un país donde vos para salir a la calle necesitas un permiso del Estado. No puede ser considerado una democracia seriamente, de ningún modo serio. Es una dictadura donde se vota, como por cierto se ha hecho en la mayoría de las dictaduras. Las elecciones bajo regímenes totalitarios son algo mucho más frecuente de lo que cree la gente. Me dicen que la marcha de antorchas en Alemania es una tradición milenaria. No, no, definitivamente no. No se lo compro. Sí, es un ritual tradicional germano. La bandera del imperio no la inventó el canciller austríaco. El triskel es un símbolo celta. La esvástica es un símbolo religioso hindú. No. Vos no podés pretender en 2021 que no sabés lo que significa. Que hacer un desfile nocturno de antorchas, no nos dimos cuenta que se iba a interpretar así. No, no se los creo, no se lo creo, no me vengan con boludeces. A los alemanes se les cayó la careta. Ganaron un poquito de poder, tampoco son la gran cosa, pero tienen más poder del que tenían un par de décadas atrás. Y salió a la superficie lo que son, lo que fueron siempre, lo que jamás dejaron de ser. Así que no se lo compro este sofisma. Me preguntan qué pienso de la teoría Old Dubai. Creo que toda teoría que pretenda que la historia es determinista es pseudocientífica. Porque, para empezar, no puede ser sometida a pruebas experimentalmente. Y segundo, la historia es un sistema complejo y hay una demostración matemática de que los sistemas complejos son impredecibles. Así que el maltusianismo, el marxismo y todos sus hermanitos menores, como la teoría del Dubái, son pseudociencias. Lo máximo que uno puede llegar a hacer es reconocer patrones que se repiten en la historia. Uno dice, cada vez que pasó A, después pasó B y después pasó C. En el pasado reciente pasó A, ahora está ocurriendo B, por lo tanto es razonable suponer que va a ocurrir C. Es un razonamiento meramente inductivo, pero tiene sentido. Y otra cosa que se suelen considerar predicciones son cuando alguien nota un patrón de comportamiento, un patrón de pensamiento que ya existe en el presente, pero que todavía no tuvo un gran ejemplo. Entonces, cuando alguien habla de un asunto del que no está hablando nadie, y después eso se
se vuelve masivo un par de años después, dicen, oh, caramba, este hombre predijo el futuro. No, este hombre estaba prestando atención al presente, nada más. Verdaderas predicciones, en el 2030 va a pasar esto, en el 2050 esto otro, en el 2100 esto, es pseudocientífico. Es más, cuando esta teoría se basa como tema central en el desarrollo tecnológico. El impacto político, social, cultural de las tecnologías ha sido lo más impredecible en la historia de la humanidad. No ha habido pocas cosas tan poco predecibles como esas. En la década de 1950, un montón de gente dijo que el mundo surgido después de las guerras mundiales iba a tener características propias distintas de las que había tenido la Edad Moderna. Y se pusieron a inventarle nombre a esta nueva era histórica. La llamaron la era atómica, la era del espacio, pero nadie la llamó la era del plástico o alguno, pero nadie la llamó la era del teléfono. Nadie se dio cuenta que el impacto cultural del teléfono iba a ser mayor que el de la bomba atómica y que el de la exploración espacial. No lo predijo nadie eso. El bizcocho fue un invento que tuvo una mayor importancia histórica que la máquina de vapor, y no estoy de bromas, lo digo totalmente en serio. Sin los bizcochos, el único modo de hacer la ruta transatlántica hubiese sido por el Mar del Norte, haciendo escalas para abastecerse en Islandia y en Groenlandia, como hacían los vikingos, o pescando en el camino, como se sospecha que hacían los balleneros irlandeses en la Baja Edad Media. Se supone que tenían puertos temporarios en América y iban y venían de Irlanda a América, pero se pescaban en el camino, o sea, se abastecían de comida. Y si no, tenías que hacer la escala en Islandia a partir del norte de Europa. Hacer escala en Islandia, escala en Groenlandia y de ahí hacer la travesía a América. Era el único modo de ir por mar de Europa a América. Con ese método de transporte, después del descubrimiento, que creo que hubiera ocurrido de todos modos, la gente hubiera sabido en Europa que había un lugar llamado América, se hubieran contado un montón de historias, hubiera habido una especie de chinoísmo de América, la inmensa mayoría de las cuales serían bullshit. Cada tanto el Imperio Azteca mandaría un embajador a Francia, que se juntarían un montón de snob a ver a los aztecas con sus ropas y sus peinados raros. Los viajes de ultramar a gran escala hubieran tenido que esperar a la invención de la heladera. Hasta que no se inventara la heladera no hubiera sido imaginable transportar ejércitos de miles de hombres para lanzar una conquista, ni millones a colonizar, era inimaginable. No podés llevar 1 millón de personas pescando en el camino. Así que el bizcocho tuvo un mayor impacto histórico que la máquina de vapor. Lo que permitió la conquista y colonización de América fue el bizcocho. Es ridículo. Pretender que alguien va a pasar en tal año tal cosa, en tal año tal... Sí, seguro. Vaya por la sombra. Es totalmente pseudocientífico. ¿Qué pienso del match Carlsen versus Nepo? Yo creo lo mismo que Anish Giri, que Neponiarchi, creo que se dice así su apellido, Nepo. Quería perder. Que se creyeron que se estaba burlando, que era un chiste, que se estaba burlando de lo mal que estaba jugando Nepo. No, yo creo que después el match termina en serio, termina en la partida 9. Y las últimas dos quería terminar de una vez. No es verosímil, desde luego no de modo consciente. Inconscientemente quería perder, quería terminar de una vez. Tenemos 2 errores de nivel de club en un jugador de élite en 2 partidas seguidas. No es algo verosímil. Obviamente, inconscientemente quería perder, quería terminar de una vez el match.
Repito, la gente lo tomó como que Guiri se estaba burlando. No, lo estaba diciendo totalmente en serio. Me dicen em, que lo de votar que voten solo los que están en el mundo real, viviendo en el mundo real, suena parecido a que voten solo los educados. Suena idéntico, no parecido. Se llama el voto calificado. Esto es una institución completamente nefasta, siniestra. Me dicen que si hay instituciones que están fuera de la realidad, tendría que existir una institución que dictamine quién está fuera de la realidad y quién no, y quién dictamina si esta institución está o no fuera de la realidad. Exacto. ¿Quién vigila a los vigilantes? Exacto. Este es el asunto. Si hoy se implementara este sistema, este neovoto calificado, la institución que decidiría quién está viviendo en el mundo real serían los mass media. Entonces, ¿usted cree que los seres humanos nos reproducimos por esporas y que hay 170 géneros? No, no está viviendo en el mundo real. Solo las personas que saben realmente, tal como dice la ciencia oficial, que los seres humanos nos reproducimos por esporas y que hay 170 géneros, podrían votar. Este es el asunto. El punto, y lo voy a señalar de nuevo, es que cuando alguien diga por qué el voto de alguien que vive en el metaverso de Facebook debería contarse como un voto, y cada vez va a tener más sentido y cada vez lo va a escuchar más gente. El problema es que no, establecer un nuevo voto calificado sin duda no es la solución. Pero esto no quiere decir que el problema no sea real. El problema no exista realmente y no sea algo a lo que cada vez se le vaya a prestar más oído. ¿Qué pienso de la Agenda 2030? Es la misma que la Agenda 1930, que la Agenda 1830, que la Agenda 1730. Las oligarquías intentan imponerse el gobierno de los ricos, pasándose por el forro las instituciones democráticas. Esto es la razón de existir de las oligarquías. El asunto es si pueden hacerlo o no. Ponerle un número. Para el 2030 lo vamos a hacer. Sí, sí podés. ¿O usted cree que tienen ganas de hacer algo para el 2030 que no hubieran tenido ganas de hacer en 1930? Que en 1930 hubieran dicho, no, está bien. No, tipos como Henry Ford, como y similares, no, nosotros vamos a respetar las formas de gobierno democrática, no vamos a tratar de imponer un gobierno funcional a nuestros intereses, para nada. Es lo que han sido siempre las oligarquías. ¿Cuánto Estado es razonable que exista? ¿Cuánto es demasiado Estado? ¿Y cómo cuantificar esto? Bueno, pero primero, si usted se está preguntando que cuánto Estado es razonable, probablemente ya sea demasiado mucho. Ya haya demasiado Estado, si hay alguien haciéndose esa pregunta. Quizás un modo de cuantificarlo sería ver en una serie de discursos oficiales o cuasi oficiales, por ejemplo en la televisión estatal, que no habla explícitamente en nombre del gobierno, pero sabemos que representa al gobierno, ver cuántas veces se habla del Estado como un medio al servicio de los ciudadanos y cuántas veces se habla de los ciudadanos como un medio al servicio del fin que es el Estado. Esto creo que es algo que se puede cuantificar y tener un índice razonablemente objetivo. No es que se pueda medir con precisión de laboratorio, pero creo que es un modo de tener por lo menos algo que es cuantitativo y no solo cualitativo. Voy a tener que dividir el video en 2 o 3. Nos vemos en la segunda parte.